Vista de causa, rol 6810, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Enel, distribución, Chile Sociedad Anónima, respecto al artículo 16, inciso segundo de la ley 18.410. Tiene la palabra el relator Sebastián López. Muchas gracias, señora presidenta. Enel Distribución solicita la inaplicabilidad del precepto indicado en el marco de una acción sobre reclamo de ilegalidad que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago. En cuanto a la gestión pendiente, precisamente, por resolución exenta 11.750 de diciembre de 2015, confirmada por resolución 21.036 de noviembre de 2017, que desestimó el recurso de reposición, la Superintendencia, luego de fiscalizar las interrupciones en el suministro eléctrico del periodo diciembre 2013-noviembre 2014, sancionó a Enel, como sucesora legal de Chilectra S.A., con una multa de 35.611 unidades tributarias mensuales, equivalente a más de 1.700 millones de pesos, por exceder los valores máximos permitidos en los índices por alimentador que se indican en la resolución, lo que constituye incumplimiento de estándar de calidad del suministro. Enel dedujo el reclamo de ilegalidad conforme al artículo 19 que se encuentra pendiente de fallo ante la Corte de Santiago. El impugnado artículo 16, inciso segundo de la ley de la Superintendencia, dispone que para determinar la sanción se considerarán las siguientes 6 circunstancias. Primero, la importancia del daño o peligro. Segundo, el porcentaje de usuarios afectados. Tercero, el beneficio económico. Cuarto, la intencionalidad y grado de participación. Quinto, la conducta anterior. Y sexto, la capacidad económica del infractor, especialmente si se compromete continuidad del servicio. En la especie, afirma Enel que estas circunstancias para la graduación de la pena en su aplicación contrarían el artículo 19 en sus numerales 2, 3 y 26. Explica que las circunstancias enumeradas en el artículo 16 no permiten graduar la infracción especialísima por la que se le ha sancionado, entregando a la autoridad administrativa un margen excesivo e ilimitado de discrecionalidad, en términos tales que la sanción no tiene parámetros o criterios de cálculo objetivos ni previsibles para el afectado, vulnerándose en consecuencia los principios de proporcionalidad y de legalidad. Indica que en este caso nos encontramos frente a una sanción por una infracción especialísima, infrecuente y anómala, desde que no se sanciona un hecho específico, sino incumplimientos globales de continuidad de suministro calculados sobre el rendimiento anual de la compañía. Así, tratándose de una infracción sistémica que no se reconduce a un hecho específico, Enel postula que las circunstancias enumeradas en el artículo 16 son impertinentes e ineptas para graduar la multa impuesta por esta infracción global, lo que determina que nos encontramos frente a una sanción imprevisible y también arbitraria. Agrega que la sanción de la SEC reclamada es precaria en su fundamentación y solo alude brevemente a 3 circunstancias de las enumeradas en el artículo 16, como es el porcentaje de usuarios afectados, que excede en este caso el 5,4%, la conducta anterior, en caso de que en este caso existiría reiteración, y la capacidad económica del infractor, considerando al efecto el porcentaje de participación en el mercado eléctrico. Estos criterios, señala la actora, no son pertinentes ni aptos para un caso como el de autos de infracción sistémica. Y las otras circunstancias del artículo 16, como la importancia del daño, la intencionalidad o el beneficio económico, tampoco son aptas para calcular la multa frente a fallas sistémicas, pues como se indicó, se atiende a la calidad global durante el año conforme a los estándares de calidad del servicio. Siendo así, la aplicación del artículo 16 genera efectos inconstitucionales al habilitar una discrecionalidad extrema en la facultad punitiva de la superintendencia y sin una fórmula de cálculo objetivo, generando desigualdad e incerteza al afectado. Manifiesta en él que la resolución sancionatoria carece de metodología de cálculo objetiva y comprensible. En efecto, la SEC soslayó los criterios de su circular 2990 de 2007, que contiene instrucciones generales al efecto y que debiera ser vinculante. Da cuenta en él de que conforme a un informe pericial ordenado por la Corte de Santiago y acompañado en el reclamo de ilegalidad, la resolución sancionatoria, de acuerdo al perito, no da cuenta de la metodología empleada y su monto excede en 158 veces el valor de la multa al que se arriba aplicando la fórmula de la circular 2990.
Esto es manifestación, indica el actor, de la precariedad, falta de predictibilidad y desproporción de la sanción aplicada, lo que vulnera el principio de legalidad en la vertiente de tipicidad, que exige una potestad punitiva razonable y con límites a la discrecionalidad, y que en el caso concreto son infringidos por este precepto, vulnerándose igualmente la proporcionalidad, que exige un debido fundamento sobre parámetros determinados o determinables y verificables para fijar la cuantía. Agrega que el artículo 16, inciso segundo, además de contener criterios intrascendentes e ineptos para graduar la multa en caso de infracciones sistémicas, habilita la inconstitucionalidad que se genera en este caso, desde que no restringe de modo alguno la discrecionalidad sancionatoria de la autoridad, siendo un precepto estéril como fuente legal para fijar la cuantía de la multa frente a la naturaleza especialísima de la infracción que nos convoca. Añade en él que en este caso nos encontramos frente a una modalidad de la denominada ley pantalla, es decir, un caso en que se verifica el riesgo de que la aplicación irrestricta de la ley opaque la plena aplicabilidad de la Constitución, desde que la referencia en la resolución sancionatoria a las circunstancias del artículo 16 impugnado, aun cuando no sirvan para determinar la multa en este caso excepcional, igualmente autorizaría al juez, al conocer el reclamo de ilegalidad, para soslayar la exigencia de los principios constitucionales de legalidad y proporcionalidad de la pena, blindando legalmente la multa ante el juez y tornando así invisible su falta de justificación y opacando la vigencia de las garantías constitucionales del administrado que se vienen señalando. Lo expuesto deja de manifiesto a entender de la actora que el único remedio para evitar el resultado inconstitucional, que envuelve en este caso la ley pantalla, es declarar la inaplicabilidad del precepto, pues solo de ese modo quedará el juez facultado para revisar el carácter imprevisto, inexplicado y desproporcionado de la multa impuesta. El requerimiento fue conocido por la primera sala de este tribunal, que lo admitió a trámite, suspendió también el procedimiento y lo declaró admisible. Se hizo parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, y formuló observaciones sobre el fondo, instando por el rechazo del requerimiento en todas sus partes. En su presentación de 2 de agosto de 2019 a Fojas 239, la SEC explica en primer término las características y particularidades propias del servicio de distribución de energía eléctrica, en tanto actividad de servicio público, sector regulado por ley en términos generales y obligatorios, sujetos a permanente fiscalización de autoridad para verificar el cumplimiento de la normativa sectorial, sobre la base también de principios comunes a todo servicio público como son la continuidad, la regularidad y la uniformidad, existiendo el límite en la cantidad de interrupciones en la red de distribución, así como respecto de la duración de las mismas. La SEC señala que en la especie, al fiscalizar el periodo diciembre de 2013-noviembre de 2014, se constató que Chilectra o Enel había excedido los valores máximos establecidos por la Comisión Nacional de Energía, lo que motivó la aplicación de la multa hoy reclamada de ilegalidad. Explica que yerra a la requiriente en sus argumentaciones toda vez que no nos encontramos frente a una sanción por una infracción inusual, anómala ni única en su especie, como insiste en calificarla Enel, sino que estamos frente a un tipo infraccional que se viene sancionando por la SEC hace más de una década y que es conocido por todas las concesionarias de distribución eléctrica y desde luego por la actora, que ya ha sido multada por el mismo concepto en reiteradas ocasiones y ha reclamado la ilegalidad sin arguir en dichos casos una pretendida especialidad del tipo infraccional que no haría aplicable entonces los criterios del artículo 16. En el caso de autos, tampoco ha negado la infracción ni la reiteración, pero ahora pretende una artificiosa argumentación de inconstitucionalidad para obtener una rebaja de la multa. Añade la SEC que en cuanto a los montos de las multas aplicadas a las distribuidoras eléctricas por infracciones del mismo tipo, estos han sido similares o incluso mayores a la multa aplicada en el caso sublite a Enel, sabidos asimismo que la multa se calcula sobre la base de los criterios de los artículos 15, 16 y 16A de la Ley de la Superintendencia, gozando ello de reconocimiento jurisprudencial. Por otro lado, la SEC manifiesta que la circular 2990-2007 no tiene carácter normativo o vinculante que se pretende, desde que dicha circular es una respuesta a una consulta de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas sobre la metodología de cálculo que a esa fecha se estaba aplicando, lo que ha sido igualmente reconocido por la jurisprudencia, que ha concluido que la circular no tiene carácter normativo. Luego, consignado que nos encontramos frente a una infracción claramente tipificada, conocida y comprendida por las distribuidoras eléctricas, constata la SEC además que la multa se encuentra debidamente motivada y justificada, satisfaciendo dicho requisito de la resolución sancionatoria conforme precisamente a las circunstancias del artículo 16 que se precisan en la misma resolución y a las cuales ya se aludió en este relato.
Así entonces, no puede estimarse que la multa aplicada es carente de criterios objetivos y precisos en su determinación o que en ella no se contenga una metodología previsible de cálculo como pretende la actora. Claramente, en este caso, tampoco se percibe un nivel de discrecionalidad tal en la autoridad que amague las exigencias constitucionales de legalidad y proporcionalidad de la pena, ni son atingentes las sentencias del caso Cascada citadas por la actora, porque en esos fallos se señaló la ausencia de criterios de graduación de la sanción, siendo que el artículo 16 impugnado sí satisface este punto precisamente al establecer 6 criterios de graduación que deben ser tomados en cuenta por la autoridad, lo que redunda en un modelo respetuoso del principio de proporcionalidad, en tanto existen criterios, parámetros y límites dispuestos por la ley para ponderar la sanción y a la cual deben sujetarse los órganos del Estado en el ejercicio de su potestad sancionatoria, todo lo cual lleva a descartar entonces la vulneración a los principios de legalidad o de proporcionalidad. Agrega la superintendencia que no se vislumbra la concurrencia de la ley pantalla toda vez que la resolución, amparada en la ley, no violenta la Constitución y refuta el argumento en él de que la inaplicabilidad sería el único remedio para que el juez pueda revisar la sanción, desde que dicha competencia ya está otorgada al juez vía reclamo de ilegalidad impetrado en la ANPESE conforme al artículo 19 de la ley de la superintendencia. Y precisamente la Corte de Apelaciones revisará el quantum de la multa, el fundamento, los parámetros para fijarla, todo lo cual es en todo caso un asunto de mera legalidad. Manifiesta la SEC que es del todo aplicable el artículo 16, inciso segundo, que precisamente permite satisfacer el estándar constitucional de legalidad y proporcionalidad, para luego concluir que toda discusión acerca de los criterios dispuestos en el precepto y su aplicación es asimismo un asunto de legalidad que debe resolverse en su mérito por el juez del fondo, por todo lo cual solicita el rechazo del requerimiento. Traídos los autos en relación y agregada la causa para su vista, se han anunciado en forma para alegar los abogados de ambas partes. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Señores abogados, ¿tienen observaciones a la relación? No. Gracias. Por la requirente y hasta por 20 minutos tiene la palabra don Domingo Poblete Ortúzar. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación de Enel Distribución Chile S.A., requirente en estos autos, solicitando se acoja el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto en esta gestión pendiente por las razones que se exponen en el requerimiento y que pretenderé profundizar y desarrollar en lo que se pueda en esta audiencia. Como aclaración preliminar, excelentísimo tribunal, esta parte, Enel Distribución, no pretende por la vía de este requerimiento eximirse de cumplir sus obligaciones, desconocer los parámetros de continuidad de suministro a que está obligada, que le imponen la ley, los reglamentos, las normas técnicas. Tampoco pretende eximirse del pago de las multas que correspondan por las infracciones en que pueda incurrir efectivamente en la prestación de los servicios que se le han encomendado por el Estado, el Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica. Se pretende simplemente el respeto de dos garantías básicas ante cualquier régimen sancionatorio. Primero, conocer la razón objetiva, la explicación del quantum altísimo de una multa de más de 1.750 millones de pesos que se ha impuesto y que no se encuentra en parte alguna en la resolución, esa explicación. Y en segundo lugar, la garantía de poder anticipar, de predecir, de prever cuál va a ser el rango de gravedad de la multa que se puede aplicar para el caso de incurrir, esperemos que no suceda, pero para el caso de incurrir en esta infracción en el futuro. Efectivamente, como ha sostenido la superintendencia y probablemente profundizará en su alegato, se trata de una infracción que se ha venido sancionando por la superintendencia en el pasado. Eso es cierto. Esta misma parte, como abogado, ha defendido a la requirente Enel Distribución en contra de la superintendencia ante la Corte de Apelaciones y Corte Suprema. El hecho de no haber venido a este tribunal hasta este momento, por una parte, no es una causal de improcedencia del requerimiento en ningún caso. El hecho de no haberse acudido a esta magistratura no sanea el vicio que contiene el precepto en su aplicación, como vamos a demostrar, pero sí nos interesa explicar que es precisamente esa experiencia previa en la impugnación de estas multas la que nos demuestra, nos confirma que la inaplicabilidad es el único remedio para resolver este resultado inconstitucional. Precisamente es el precepto, el artículo 16, inciso segundo de la ley 18.410, la norma que habilita para este caso concreto, no en abstracto, no para la generalidad de las infracciones de que conoce y sanciona la SEC, sino que para este caso,
de esta infracción anómala, esta es la norma que permite una potestad administrativa sancionatoria, un poder punitivo estatal que carece de un marco de determinación. Y vamos a demostrar por qué. Hecha esa aclaración preliminar, señoría excelentísima, nos parece a nosotros que estamos ante un caso clarísimo de inaplicabilidad. Hay un precepto de carácter general de un régimen sancionatorio, que es el régimen sancionatorio de la superintendencia, que aplicado probablemente en la mayoría de las circunstancias no tiene problemas de constitucionalidad, considerado en abstracto, es decir, despojado de las circunstancias concretas, probablemente tampoco tiene problemas de constitucionalidad, y así lo ha advertido esta magistratura en numerosos fallos, pero que respecto de esta infracción, que es anómala, como vamos a explicar a continuación en detalle, que es especial, que es acumulada, es un número global, que suma infracciones particulares o individuales, respecto de esta infracción sí produce un resultado inconstitucional porque no sirve de determinación, de marco de determinación. Entonces, vamos a las premisas que sostienen este requerimiento. En primer lugar, el carácter especialísimo de la infracción. No es anómala la infracción en el sentido de que en él no puede conocer a qué parámetro de calidad está obligado o en qué casos lo va a superar. Es anómala en el sentido de que no se trata de la típica infracción que sanciona la SEC. No hay un incumplimiento específico individual, por ejemplo, un corte de luz que se sanciona, sino que a fin de año la superintendencia va sumando todos los eventos de interrupción en su duración y en su frecuencia. Y los suma por alimentador. El alimentador es un circuito que conecta una subestación con el punto de conexión con los clientes. Es decir, un alimentador contempla múltiples usuarios. Para efectos de la infracción, es irrelevante el número de usuarios afectados, lo que importa es el alimentador. Suma las interrupciones en su duración y en su frecuencia y a fin de año, con ese número global, lo compara con el índice que exige el reglamento y la norma técnica. Si supera el índice, se estima que hay infracción en el alimentador y se sanciona como una nueva infracción. Por eso decimos que es global, sistémica, le hemos puesto apellidos para tratar de diferenciarla de una infracción típica a un corte de luz que puede sancionarse en un caso concreto. El problema entonces es que respecto de esta infracción especial, anómala, global, en este sentido, que la diferencia de las demás que se sancionan comúnmente, el régimen general de graduación no sirve, es inapto para graduar. Ese régimen general sirve para la mayoría de las infracciones, podemos conceder ese punto. Para esta infracción no sirve. Y vamos a definir y precisar específicamente por qué respecto de cada una de las circunstancias. Por ahora, en relación con las premisas, basta con atender ese punto, no sirve. Luego, como no sirve para graduar, esta norma se transforma paradójicamente. La norma que debería restringir, constreñir la potestad punitiva de la superintendencia, en lugar de producir ese efecto, que es el que persigue, produce absolutamente el contrario. Genera un marco de indeterminación absoluta, casi ilimitada. ¿Casi por qué? Porque el único límite que va a persistir es el monto máximo de la multa de 10.000 UTA. Es el monto máximo, es el único límite que persiste. Pero no va a haber circunstancias de graduación específicamente aplicables a esta infracción. Por eso decimos que la aplicación en este caso concreto, respecto de esta infracción, genera que la superintendencia tiene un poder excesivamente discrecional, una potestad sancionatoria que carece de un marco de determinación. Luego, esto produce un efecto doblemente inconstitucional. Primero, respecto de la multa específica que se aplica, la superintendencia opera de manera excesivamente discrecional, hemos dicho. De hecho, no explica cómo llega al monto, simplemente impone una multa de 1.750 millones. Vamos a ver cómo se demuestra eso también. Y el segundo efecto inconstitucional, que consideramos más grave, es que este precepto blinda esa carencia de justificación, que es evidente si uno analiza la sanción. La blinda ante el juez de fondo. ¿Por qué? Porque el juez va a analizar únicamente si están citados, invocados las circunstancias de este artículo 16, inciso segundo. Si ve que están en la norma, en un examen prácticamente visual, si ve que están citadas las circunstancias, considera que está justificada la multa, porque se ha aplicado la norma legal, que es la que la superintendencia debe seguir para efectos de graduar la cuantía. Le basta eso. De hecho, la Corte Suprema, en su jurisprudencia consistente, constante, reciente, consolidada, aplica ese criterio.
constata que se han citado las circunstancias, está justificada la multa. Únicamente va a entrar si es que estima ilegalidad en la forma de interponerse. Por lo tanto, como para nuestro caso, ese precepto tiene la apariencia de graduar, pero no lo logra material y efectivamente, sino que es solo la apariencia, ante el juez simplemente opera como un blindaje, como una cobertura de legalidad que le impide entrar a conocer de la falta de justificación concreta de esta infracción específica, especialísima. Es por eso que lo que solicita el requerimiento, aunque pueda sonar extraño, es elimine ese precepto, excelentísimo tribunal, de la resolución de la gestión pendiente, porque esa es la única manera de que el juez podrá y además estará obligado de revisar efectivamente si está justificada o no la multa. Bien. Una premisa adicional en cuanto a la confrontación con la Constitución, bien, consiste en que la Constitución no admite una potestad sancionatoria con un marco indeterminado. Eso es una jurisprudencia consolidada de este excelentísimo tribunal. Ahora, el problema para un caso como el nuestro, lo que puede oscurecer la claridad de esta inaplicabilidad, está en que en innumerables casos este excelentísimo tribunal ha dicho que un precepto que lista, contiene o enumera circunstancias sirve para graduar una multa, luego sirve de límite a la potestad sancionatoria en cuanto norma que la consagra o la reconoce. ¿Bien? Ahora, esta parte ha revisado rigurosamente esa jurisprudencia. Nos parece que en realidad la exigencia, más que listar 1, 2, 6, 10 circunstancias, más que existan circunstancias, la exigencia de este excelentísimo tribunal en su jurisprudencia sobre tipicidad y proporcionalidad va en la línea de ver si efectivamente para la infracción concreta la norma sirve de marco de determinación. No basta, por lo tanto, que existan circunstancias. Sería un análisis meramente superficial ese. No basta que hayan circunstancias, lo importante es verificar si esas circunstancias permiten graduar, limitan, restringen la discrecionalidad sancionatoria. Si no lo logran, va a haber un problema de constitucionalidad, que es precisamente el que aquí denunciamos, señoría excelentísima. Lo que está en juego aquí es una vertiente básica de la tipicidad que este excelentísimo tribunal ha entendido en conexión también con la proporcionalidad de la sanción. Que el ciudadano, en este caso una empresa distribuidora del servicio eléctrico, pueda prever con razonable certeza la gravedad de la sanción a la que se expone con su conducta. Una previsibilidad de la sanción a que se expone. Este excelentísimo tribunal ha exigido que la ley que consagra la potestad sancionatoria y la entrega contenga criterios objetivos, verificables, reproducibles para ponerse la sanción. Que la forma de imponer la sanción sea determinada o determinable. Eso, para nuestro caso, reconduce a esta exigencia de predeterminación normativa. Mi representada tiene la garantía constitucional de conocer previamente a qué se expone cuánto gravedad. Y una vez impuesta la multa, a conocer por qué se ha elegido ese cuánto. Bien, con esas premisas y advirtiendo nuevamente que quizás este precepto cumple con la proporcionalidad y la tipicidad en abstracto, pero no en este caso concreto, es que pasaremos a continuación al núcleo de la impugnación constitucional, es decir, demostrar por qué el precepto es inapto para graduar. ¿Bien? Hemos identificado, y con el objeto de no extendernos demasiado, 4 vías que demuestran irrefutablemente que este precepto no permite graduar. ¿Bien? La primera es atender a las circunstancias mismas que contiene este inciso segundo del artículo 16 ante esta infracción especial. ¿Bien? Ya hemos dicho que la infracción es anómala, es global, es sistémica porque suma eventos de interrupción. No califica cada evento. Es irrelevante el número de personas que afectó ese evento, la duración precisa, el peligro que causó el daño, si afectó o no a una industria, a un hogar particular, de día, de noche, en fin de semana, en día de semana, en horario laboral. Es irrelevante porque simplemente suma esos eventos y al final lo compara con un índice estándar. ¿Bien? Luego, las circunstancias que contiene el artículo 16 resultan inaptas desde 2 puntos de vista. Primero, tenemos 4 circunstancias que derechamente por la naturaleza de la infracción no pueden graduar. ¿Bien? Estas son la importancia del daño o el peligro ocasionado, nuevamente porque la infracción es ciega ante usuarios, es ciega ante el usuario específico y determinado, que es quien puede sufrir un daño o arriesgar un peligro producto de una infracción.
Es irrelevante porque es un acumulado, ¿bien? Es por alimentador. De la misma manera, el porcentaje de usuarios afectados por la infracción. Puede ser que haya una interrupción que afecte a un hogar. Esa infracción basta para que el alimentador, si excede el índice, se estime excedido y se sanciona por un solo usuario. O podrían ser 100, o 1000, o 10.000. Es irrelevante para efectos de verificar la infracción. Luego, el porcentaje de usuarios afectados naturalmente no sirve para graduar por la naturaleza de la infracción. Respecto del beneficio económico obtenido, esta no es de la infracción cuya naturaleza admite la obtención de un beneficio económico. De hecho, únicamente admite pérdida. Se deja de vender la energía eléctrica por el evento que dure la interrupción y si es castigada específicamente va a sufrir una sanción y además, si excede los límites, va a existir una compensación por esa interrupción del suministro en beneficio del usuario. Es decir, es pura pérdida para la empresa. ¿Bien? Por último, la intencionalidad y el grado de participación tampoco puede medirse en un estilo de infracción como esta, en que se suman los índices por alimentador. No hay un usuario específico, no hay un evento específico en que podría medirse hubo intencionalidad, hay simplemente negligencia, cuál fue el grado de participación. Tanto así que la misma circunstancia la refiere a un hecho, acción u omisión. ¿Es la intencionalidad en la comisión o su participación en el hecho, acción u omisión? Nos revela que quiere graduar eventos específicos, singulares, determinados, no esta infracción global sistémica. ¿Bien? Estas 4 circunstancias, que son las que se refieren precisamente a las infracciones, buscan graduar su gravedad, no resultan por su naturaleza aplicables a nuestra infracción global, sistémica, anómala, que hemos llamado. ¿Bien? Restan entonces solo 2 circunstancias que sí podrían resultar aplicables. Concedemos el punto. ¿Por qué? Porque apuntan a la gente, no apuntan a la infracción misma, que son la conducta anterior y la capacidad económica. ¿Bien? Ahora, como estas circunstancias atienden a la gente, en este caso, la distribuidora, pero no atienden a la gravedad de la sanción misma, sino que a un factor externo, como es quien la comete, nos parece que son periféricas o marginales como circunstancias de graduación. No permiten estas 2, que son las únicas que restan, por sí solas, graduar la multa que se impone. No sirven de marco de determinación, luego la potestad punitiva sigue siendo excesivamente discrecional. Este análisis que hacemos, señoría excelentísima, me interesa aclarar el punto para que no haya confusión posterior, nos parece que es precisamente el que corresponde en sede de inaplicabilidad. No es un análisis de legalidad, estamos verificando si las circunstancias que están en la ley cumplen el estándar exigido por la Constitución para determinar la potestad. No estamos discutiendo si se aplicó bien o mal, debió haberse aplicado diferente, el porcentaje no daba, los números afectados son diferentes. Eso se podrá discutir en la gestión pendiente. Estamos ante este tribunal para demostrar que esas circunstancias respecto de esta infracción no cumplen el estándar de suficiencia para determinar el marco punitivo. No lo cumplen, luego la potestad deviene en excesivamente discrecional. ¿Bien? Demostración de esto es precisamente esta circular 2990 del año 2007 de la Superintendencia, señoría excelentísima. La hemos citado, esta circular, como demostración de la ineptitud de las circunstancias de graduación. No estamos diciendo ni queremos convencer a este excelentísimo tribunal de que deba aplicarse para este caso o que correspondía aplicar. Eso nuevamente, legalidad. Eso se discutirá en la gestión pendiente. Si fue ilegal que la superintendencia la omitiera sin explicar por qué, deje de aplicarla, lo discutimos en la gestión pendiente. Aquí esta circular sirve para demostrar irrefutablemente que las circunstancias del artículo 16 no sirven para graduar esta infracción. ¿Y por qué? ¿Por qué es relevante esta circular? Porque es un acto a través del cual la superintendencia explica cómo llegó al quantum de la multa aplicada ese año. ¿Y cómo lo explica? Con una fórmula matemática especial, objetiva, señoría excelentísima. Está acompañada la circular en estos autos, en la gestión pendiente. Usted podrá apreciar, señoría excelentísima, cómo se da una fórmula matemática, difícilmente comprensible para una persona que no es técnico en esta materia, pero que ciertamente nos demuestra qué cosa. Primero, que la superintendencia estimó para el caso de esta infracción necesario dar una fórmula o metodología matemática objetiva, con parámetros que se suman en una fórmula. Y adicionalmente, señoría excelentísima, aparece esta circular cuando explica cómo llega a la cuantía de la multa, desconectada absolutamente del artículo 16.
No lo invoca, no lo cita, ni siquiera se refiere a esa circunstancia. Eso para nosotros es una demostración irrefutable que cuando la SEC tuvo que explicar cómo llegó a una multa, a una sanción por esta infracción, es por esta precisa infracción que nos ocupa. No usó el artículo 16, reconociendo que no sirve para graduar, sino que dio una fórmula especial objetiva matemática. ¿Bien? Si se aplica en este caso o no, lo discutimos en la gestión pendiente. Por ahora sirve para demostrar la ineptitud del artículo 16, inciso segundo, para graduar. Advierta, señora excelentísima, respecto a este punto, un elemento adicional. Este es el único caso que nosotros conocemos en que la superintendencia haya dado una fórmula objetiva matemática independiente del artículo 16. Hemos consultado con el equipo técnico legal de Enel Distribución. Son personas que llevan décadas en la industria del suministro de distribución eléctrica. No conocen ningún otro caso en que la superintendencia haya debido dar una fórmula independiente, alejada, con prescindencia del artículo 16 para justificar una multa. Nos demuestra precisamente el punto y la tesis central de este requerimiento. Ese artículo 16, segundo, no sirve para graduar esta infracción especial. Luego, cuando la superintendencia sanciona o castiga esta infracción, opera sin un marco de determinación, opera con una excesiva discrecionalidad. Y lo demuestra, respecto a esta específica multa, su justificación o carencia de ella en realidad, señoría excelentísima. Y en este punto, un tercer antecedente de demostración es el informe del único sujeto independiente que ha analizado esta multa. No es representante de esta parte ni de la superintendencia, es el perito nombrado por la Corte de Apelaciones de Santiago para analizar la forma en que se impuso la multa. Ese informe pericial, señoría excelentísima, concluye, y estoy citando aquí, si me lo permite, el numeral 38 y 40 de sus conclusiones de este informe: no resulta posible reproducir ni aproximar dentro de un rango razonable la cuantía de la multa aplicada por la SEC. Es decir, no se puede explicar la multa. Se aplicaron 1.750 millones que no tienen explicación de cómo se llegó a esa cifra. No lo dice Enel Distribución, lo dice el perito independiente nombrado por la Corte de Apelaciones de Santiago, ingeniero civil, experto en materias de distribución eléctrica. Conclusión siguiente: esta circunstancia limita la trazabilidad del cálculo y con ello la posibilidad de verificar su razonabilidad y consistencia en términos que, ante eventos comparables, se apliquen los mismos criterios. Abogado, su tiempo ha terminado. Tiene 2 minutos para redondear. Muchas gracias, señora presidenta. Esta conclusión del perito demuestra entonces el núcleo central de esta impugnación. Enel Distribución no puede conocer de qué manera se ha impuesto la multa en este caso. No puede tampoco predecir razonablemente cómo se va a sancionar en el futuro. Estas son multas que vienen cambiando de manera radical en el tiempo. En el año 2011 se sancionaba por alimentador a 40 UTM. Al año siguiente subió a 1.050. Al año siguiente a 2.000 UTM por alimentador. Sin ninguna explicación de por qué sube radicalmente esa consideración. Simplemente invocando estas circunstancias que, de nuevo, no sirven, señoría excelentísima. Acreditado ese punto, basta solo referirse a por qué solicitamos la inaplicabilidad. ¿Cuál es el efecto que perseguimos? Precisamente perseguimos que se quite este blindaje que produce la apariencia de graduación de esta circunstancia, privarle a la Corte utilizar esa norma que entendemos que la aplique, porque es el precepto legal que rige la materia. ¿Bien? Si lo aplica, va a confirmar la multa bastando que se mencione la circunstancia. Como esas circunstancias no pueden graduar, pedimos que, eliminándose el precepto, la Corte pueda entrar a revisar la justificación efectiva de la multa aplicada a mi representada. Por estas razones solicitamos se acoja el requerimiento interpuesto en auto, declarando inaplicable el inciso segundo en todos sus numerales del artículo 16 de la Ley 18.410. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted. Por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y hasta por 20 minutos, tiene la palabra don Mauricio Gutiérrez Sáenz. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo a solicitar que este requerimiento de inaplicabilidad sea rechazado por las siguientes razones. Como habrá quedado de manifiesto de la exposición de mi distinguido colega, básicamente lo que alega, en definitiva, en él, es que le parece que la multa aplicada no tiene fundamento, ¿no? Que tiene un insuficiente fundamento, un fundamento que no le resulta explicable. Bueno, eso en materia justamente de ilegalidad,
de cumplir o no cumplir con un deber que tienen todos los organismos de la administración, entre esos los que aplican sanciones, básicamente el que sus resoluciones, sus actos sean fundados. Es un deber legal que existe. Si no se cumple, bueno, tiene todo el derecho, como por cierto lo ha hecho en él, a reclamar eso. Que el fundamento no se entiende, que el fundamento es escueto, que no tiene sustento en las circunstancias fácticas que considera el legislador, pero no se alcanza a apreciar desde qué perspectiva en realidad es un problema de constitucionalidad. Señala, digamos, como axioma básico que en realidad la potestad, en este caso que ejerce la superintendencia, sería arbitraria y que sería impredecible. Arbitraria no lo es justamente por el, a juicio de la superintendencia, nutrido fundamento que tiene la resolución sancionatoria. Fundamento que no solamente su señoría excelentísima se advierte en aquellos considerandos específicos, que en la resolución, digamos, del caso hay dos considerandos, uno que se explaya sobre la gravedad de la infracción y el otro justamente sobre las circunstancias del artículo 16, sino que un fundamento que también se halla en el cuerpo de la resolución misma, en las otras piezas del expediente administrativo. Señala, bueno, y es impredecible también. Se puede perfectamente predecir, su señora excelentísima, la multa que podrá ser aplicada a una infracción leyendo la ley, donde justamente la ley 18.410 en su artículo 15 justamente señala las multas a las que se puede enfrentar una empresa que incurra en las infracciones que ahí se señalan. Entonces de impredecible tampoco tiene nada. Ahora, lo que no puede exigir o pretender en este caso esta concesionaria de servicio público es que exista una suerte de tabla de multas, tabla de precios, donde esté específicamente señalado de una manera más o menos estática, pétrea, qué multa va a recibir ante tal o cual infracción. Menos en un caso como este, donde efectivamente hay distintos elementos que se conjugan. Porque no solamente estamos hablando, o la multa no solamente deriva del hecho de si yo incurrí en esta infracción o no, y si es que la calificamos como grave, como gravísima, sino que justamente, ya como insumo básico, la cantidad de interrupciones, la duración de las interrupciones, van variando año tras año. Con ello van variando las multas que le resultan merecedoras o aplicables. Bueno, hay otros elementos también que sin duda se consideran que son básicos y que, bueno, los referiré a continuación. Al contrario de lo que señala mi colega, estamos justamente ante un tipo de infracción donde la potestad de la superintendencia se encuentra especialmente regulada. Y por el contrario, es menos discrecional que ante otros ejemplos, que ante otro tipo de infracciones. Porque justamente, como señaló mi colega, aquí no tenemos solamente una regulación que se sustenta en el artículo 15 de la ley 18.410 y en el artículo 16. El artículo 15 que tiene que ver, como ya he dicho, con la gravedad de la infracción y el 16 con las circunstancias que se considerarán para determinar la sanción aplicable. Sino que efectivamente, como se ha planteado, y atendida la naturaleza, digamos, de la infracción, en términos de que, primero que nada, los índices de continuidad de suministro son 4. 2 que tienen que ver con la duración y 2 que tienen que ver con la cantidad, y 2 de ellos se aplican o se mide, digamos, la duración de la interrupción, la cantidad, a nivel de alimentador y los otros a nivel de transformador, ¿ya?
Entonces puede ser que una empresa solamente se haya excedido en un índice. Y puede ser que otra empresa se haya excedido en 4 índices, en los 4. Y con amplios números, digamos, un exceso altísimo. Bueno, y puede ser que haya una empresa que se excedió solamente en un índice y solamente en un 0,1%. Entonces, justamente la superintendencia, ¿de qué manera podía, de una manera más o menos razonada, ecuánime, fundamentada, determinar las multas aplicables caso a caso, y que esto justamente no se volviera una cosa arbitraria, caprichosa, estableciendo una metodología de cálculo? Y justamente como ha dicho mi colega, en esta materia, al contrario de la gran mayoría de materias infraccionales, acá la superintendencia ya en el año 2007 se dio la tarea de establecer justamente una metodología de cálculo, y por eso es que después se arriba estas multas, como en el caso de Copelec, la del primer recurso 1099 UTM. En este caso 35.570. Parecen números caprichosos, pero justamente no lo son. ¿Por qué? Porque la superintendencia se ha valido de esta herramienta, una herramienta que en el año 2007, porque en realidad hay que justamente hacer referencia a la historia de esta cuestión, infracción que empezó a ser fiscalizada por ahí por el año 2005. En el año 2007 las concesionarias solicitaron, digamos, a la superintendencia que les comunicara esta metodología de cálculo. ¿Y qué fue lo que hizo la superintendencia? Se las comunicó. La que estaba aplicando en ese momento, en aquel año, en el año 2007. Ahora, efectivamente, con el paso de los años, la superintendencia se encontró con empresas como Chilectra, que ahora es Enel, que año tras año, como ninguna en realidad Chilectra, incurría en esta misma infracción. Todos los años se excedía en sus índices. Y se aplicaban multas que efectivamente eran más bajas. Y parecía ser tan cómoda en realidad la situación para las empresas que ni siquiera presentaban un recurso de reposición ante la multa, menos reclamando ilegalidad. Hasta que un día, por cierto, la superintendencia tuvo que darse cuenta que sus multas en esta materia no tenían ningún tipo de poder disuasivo. Y entonces lo que hizo, razonadamente, fue incrementar la cuantía de estas multas. Y cuando eso ocurrió por ahí, por el año 2015, entonces las concesionarias se acordaron de este oficio circular 2990 del año 2007 que les había comunicado en aquel entonces la metodología que se venía aplicando en el año 2007. ¿Y por qué la recordaron? Porque en aquel entonces, claro, las multas eran más bajas. Entonces, ¿cuál fue la pretensión de las concesionarias? Hacer que ese oficio circular, que simplemente había dado respuesta a una consulta, que no había estado establecido ningún tipo de metodología formalmente, ni mucho menos, y eso está absolutamente señalado por la excelentísima Corte Suprema de Justicia, donde toda esta línea de argumentación además se llevó, pero con mucha fuerza y con mucha resonancia. Y justamente ahí se explicó, digamos, y bien lo saben las concesionarias, que en estricto rigor esa metodología de cálculo tiene dos partes. Una, mediante la cual se unifica el nivel de exceso, porque como decía, se pueden exceder en los 4 índices de una empresa, o en uno, y por mucho o por poco. Entonces, la parte de aquella metodología que unifica el exceso, que en realidad me lleva el nivel de exceso a un número determinado, sigue siendo exactamente la misma, pero la segunda parte, que es aquella donde se transforma este nivel de exceso en una multa, en UTM, es la que justamente ha ido sufriendo una modificación en su ponderación por las razones que he señalado, y básicamente bajo el convencimiento de que las multas en esta materia debían ser incrementadas. Entonces, al contrario de lo que se quiere hacer creer, estamos ante una materia donde existe una mínima arbitrariedad de parte de la superintendencia, donde, como en ninguna otra materia, el ejercicio de su poder sancionador se encuentra específicamente regulado. Ahora, lo que no puede pretender en él
es que el legislador se haga cargo de esta situación, digamos, con el detalle que pretende. El artículo 16, en sus circunstancias, obviamente establece criterios matrices, rectores. Es por lo demás el contenido del artículo 16, en este inciso segundo, una norma que es prácticamente horizontal a la superintendencia. No cambia mucho en el caso de la otra superintendencia que existen en Chile, pero no puede pretender en él que para cada tipo infraccional, en realidad el legislador que establece un mandato que, como bien se sabe, es general, es abstracto, señale todo tipo de circunstancias específicas que habrán de considerarse ya en la médula, porque la verdad es que la superintendencia no son decenas, son cientos de infracciones las que tiene eventual y potencialmente bajo su ámbito de fiscalización, y también es las áreas más distintas, digamos. Combustibles gaseosos, como la explosión que hubo el año pasado en el sanatorio alemán, combustibles líquidos, como el derrame que afectó a la Parva y que contaminó las plantas de agua potable, digamos, de ciertas comunas de Santiago, y puedo nombrar una gran tipología de casos, ¿eh? Si en realidad lo que pretende la empresa es que para cada tipo de caso el legislador, primero que nada, una pretensión desmesurada, que no tiene sentido, pero tampoco esa pretensión, así todo, convierte en inconstitucional al artículo 16 de la ley 18.410 en los términos en que está, digamos, planteado. Si uno siguiera la lógica en realidad que plantea en él, aquí el artículo de la ley 19.880 que dice que los actos de la administración deben ser fundamentados, también debe ser declarada inconstitucional. Porque es muy general, porque es poco específica, porque puede supuestamente amparar todo tipo de situaciones bajo este supuesto manto general. En definitiva, como venía señalando su señoría excelentísima, acá lo que echa de menos la empresa es una debida fundamentación. Pero esa indebida fundamentación desde su perspectiva no se la puede reprochar al artículo 16. Que se la reprocha a la superintendencia, y lo discutimos donde corresponde, como ya se ha hecho, y quedará de manifiesto que en realidad la superintendencia ha operado de un modo bastante, digamos, razonado, fundamentado. Además está decir, porque se puede apreciar desde los fallos judiciales que se han citado, pero de hecho justamente esta alegación de falta de fundamentación no solo fue rechazada por la excelentísima Corte Suprema de Justicia, sino que ni siquiera hubo un ministro, digamos, que la acogiera, que esa es la verdad. Y en este sentido, bueno, habría que justamente también aludir a la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal que se cita en el informe de la superintendencia, página 12, donde justamente se señala que esta magistratura, este excelentísimo tribunal constitucional, ejerce un control de atribución de potestades dispuestas por el legislador, pero no un control de ejercicio de la misma, de las mismas. Este último es propio del juez de fondo, señala en esa sentencia Rol 2264 del año 12. Es justamente, como ya lo ha hecho en otras ocasiones en él, entonces, ante los tribunales de justicia, que debe reprochar el supuesto actuar infundado de la superintendencia, como también alguna vez en otras materias pueden haberlo alegado empresas fiscalizadas, alguna vez ha sido acogido, o más de alguna vez, por la excelentísima Corte Suprema de Justicia. En este caso no ha sido acogido porque basta con mirar la resolución, su señoría excelentísima, para darse cuenta que tiene un fundamento suficiente. Por eso también es que cuando mi distinguido colega señala que puede parecer como extraño, digamos, los términos de su alegación efectivamente parecen extraños. Efectivamente parecen extraños y ahora estoy buscando, pero no lo encuentro. Digamos, hay una línea de razonamiento en su recurso donde señala si se hiciese desaparecer
el inciso segundo del artículo 16, si se declara la justamente inaplicabilidad de ese, se verá que en realidad el actuar de la superintendencia carece de fundamento. Es que claro, porque si es que no tenemos el artículo 16, que es el que justamente señala estos criterios rectores, patrones fundamentales que deberán tenerse a la vista al momento de terminar una sanción. Si eso no existe, por supuesto que en ese caso pierde sustento desde el punto de vista del deber legal de fundamentación el actuar de la superintendencia, pero el artículo existe y es legal y es constitucional, y las circunstancias de ese artículo que resultan especialmente aplicables en este caso, respecto a esta infracción, se desarrollan, se explayan. Ahora, si a la empresa, como vengo diciendo, le parece que en realidad esa fundamentación es indebida, es escueta, que hubo circunstancias que se dieron haber citado y que no se citaron, o bueno, no es este en realidad el lugar para discutirlo, su señoría excelentísima, con todo el respeto justamente a sus fundamentales atribuciones. Para terminar, finalmente, su señoría excelentísima, la jurisprudencia que señala justamente en su recurso en él, es una jurisprudencia que justamente su señoría excelentísima señaló en ese fallo, al menos en el rol 29-22 del año 2015, según se señala en el informe, justamente precisa, o en los términos, digamos, en que está emitido ese fallo, que no le aplica justamente al caso de la superintendencia porque son normas distintas, ¿ya? La de jurisprudencia que señala en él tiene que ver en realidad con otro organismo de la administración, tiene que ver con un fallo del caso Cascada, donde justamente no existían criterios de graduación. Pero en este caso sí existen. Y a mayor abundamiento, el mismo fallo cita como un ejemplo de norma que sí satisface el estándar constitucional el artículo 16 de la ley 18.410. O sea, se da la paradoja de que la jurisprudencia que cita para afirmar su recurso señala expresamente que este artículo es constitucional. Entonces, eso ya... Por estas razones, su señoría excelentísima, solicito que sea rechazada este recurso de inaplicabilidad. Muchas gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas para los señores abogados? Ministro Vázquez. Buenos días, señores abogados. Al abogado de Enel. De hecho, presente dos temas medulares con respecto a la aplicación de esta norma. Uno es conocer la razón del quantum de la multa, y un segundo que es prever cuál será el rango de la multa o la gravedad en el fondo, ¿no es cierto? Y eso vinculado además con señala que eliminar el precepto permitirá al juez confirmar si la sanción está justificada. La pregunta es, o el cuestionamiento, la cuestión que le planteo es, eliminada este precepto legal que establece las circunstancias, fundamentalmente las multas y las circunstancias, bueno, desaparece la ley, desaparece desde luego la administración, y finalmente quedaría solamente el juez, y todo esto quedaría a discrecionalidad del juez, en el fondo, la aplicación de la multa y la justificación de esto. No es más, no podría ser más arbitrario eso, que quede en manos simplemente de un juez el determinar en base a ningún criterio la multa. Su palabra. ¿Respondo de inmediato? Sí. Muchas gracias por la pregunta, señor ministro, excelentísimo. Efectivamente, uno de los temas que intentamos tratar en profundidad en el requerimiento son los efectos que se producen. Precisamente para anticipar
que no creemos nosotros que el requirente, en este caso en él, queda en una peor situación sin la norma. Y eso básicamente por dos razones. Primero, como la norma no gradúa, peor que como estamos en la actualidad no podemos estar. ¿Por qué? Porque el juez va a verificar si se están citadas las circunstancias del artículo 16, va a dar por justificada la cuantía. Como sabemos que las circunstancias no sirven para graduar, estamos en la peor de las situaciones. Hay una norma que nos sirve para determinar, que sirve de blindaje ante el juez de fondo, no puede entrar a conocer. Luego, efectivamente, inaplicada la norma, el juez se va a enfrentar a la sanción. ¿Y qué parámetro va a tener para aplicar? No va a tener las circunstancias del 16. No nos afecta eso porque sabemos que no aplican, no rigen. Entonces, hay varias alternativas. Tratamos de identificarlas y desarrollarlas en el requerimiento en extenso, pero por ahora brevemente describo las que nosotros creemos que son plausibles. Primero, el juez debería atender a la única norma objetiva de carácter general en que se ha dado una metodología, la circular 2990. Podría contrastar esa circular de la superintendencia, si estima que debe regir este caso, aplicarla y llegar a la cuantía que corresponde con esa circular objetiva que proviene de la superintendencia. Este es el criterio objetivo matemático de la superintendencia. Ahora, si el juez de fondo estima que esa circular no aplica, ya sea porque es del año 2007, porque estaba pensada para explicar hacia atrás pero no para adelante, o cualquier otra razón que dependerá de su juicio de legalidad de fondo, de todas maneras va a tener que aplicar principios generales. Razonabilidad, proporcionalidad, motivación del acto administrativo. Esos principios generales, esas reglas, le van a exigir ir a la justificación de los considerandos de la multa y precisamente a la justificación del quantum. Si estima que es desproporcionada, no es razonable la explicación o la motivación es insuficiente, es escueta, va a poder resolver lo que le estime pertinente respecto a la cuantía. Rebajándola, creemos que es lo que corresponde, no creemos que sea necesariamente la solución que se exima de la multa, sino que rebajarla al parámetro que se estime razonable, considerando las circunstancias concretas. Creemos que esa situación, si bien carente de una norma general de graduación, se soluciona por la vía de acudir a las reglas generales en materia de actuación administrativa y especialmente actuación administrativa sancionatoria. Proporcionalidad, razonabilidad, exigencia de motivación suficiente, es decir, motivación íntegra, persuasiva, convincente, apegada a los hechos y a los supuestos que han motivado la actuación sancionatoria. Entonces, efectivamente, este problema que uno podría identificar, que estamos quitando el precepto que gradúa, como el precepto no gradúa para este caso, nos parece que queda en mejor situación el requirente ante el juez de fondo, quien va a poder por lo menos conocer la justificación. Perdón. Pero ahí nuevamente volvemos al punto, porque usted está planteando que tiene que ser el juez de fondo el que tiene que resolver este asunto, aunque eliminemos la norma, etcétera. Por lo tanto, está haciendo radicar en un tema, me da la impresión, de legalidad y de resolución judicial. Sigue quedando radicado en la sede judicial este tema, y no en la sede constitucional. Efectivamente, pero para que pueda con efectividad revisarse en sede judicial, necesitamos eliminar este precepto. Si el precepto sigue vigente, con circunstancias que parecen graduar, pero no lo hacen, y eso está en el precepto, y ese precepto no cumple el estándar constitucional, el juez no va a poder revisar la justificación. Claro, pero bastaría con agotar simplemente la vía judicial para llegar a esa misma resolución que usted pretende. Sin la inaplicabilidad, nos parece que no va a poder haber revisión judicial efectiva, porque el precepto blinda. Ahí está el concepto de la ley pantalla que tratamos de usar. No es precisamente ante el Tribunal Constitucional, sino que para el juez de fondo, esta norma sirve de pantalla. Bloquea cualquier cuestionamiento a la justificación. Por eso creemos que la inaplicabilidad es el único remedio que permite un control efectivo de la sanción. Perdón, quiero ofrecerle la palabra al abogado de la superintendencia para referirse a esta pregunta. Sinceramente, excelentísima ministra, me cuesta entender, digamos, dónde está el vicio de constitucionalidad. No tengo mucho más que agregar. Gracias. Ministro Pozo. Una pregunta así muy precisa a ambos. Se invocó por usted y se invocó por la parte de la SEC el oficio circular 2990 del año 2007. Me gustaría que se hicieran cargo ambos de qué ha dicho la justicia ordinaria, es decir, si es vinculante, es normativo, si obliga realmente
¿O no? Porque la parte de la SEC señaló que no era vinculante y no era normativo. Por favor. Muy bien. Su palabra. Respondiendo directamente a la pregunta, excelentísimo ministro, efectivamente hay discusión en sede judicial si efectivamente esta circular tiene que aplicarse hacia adelante para todos los casos. Y es cierto lo que ha explicado el abogado de la superintendencia, en el sentido que la Corte Suprema, enfrentada a este problema de si debe regir o no la circular 2990, ha optado por aplicar el artículo 16, inciso segundo. Es decir, es irrelevante la de circular 2990 porque explicaba multas, metodologías del año 2007. Lo importante es ver si la resolución cita el artículo 16. ¿Lo cita? ¿Hay una referencia a las circunstancias? Aunque sea genérica, que diga, se han considerado las circunstancias, en las demás circunstancias, y el daño causado y el porcentaje, y le basta a la Corte Suprema para estimar justificada la multa. Por eso creemos que en esa situación, con este artículo, la trascendencia de la circular 2990 se reduce, queda en el margen. ¿Bien? Es efectivo que en sede de justicia ordinaria, la Corte de Apelación y Corte Suprema han tendido a negar una validez general de esta circular 2990. Nosotros estimamos que eso todavía está en discusión y de hecho en la gestión pendiente lo hemos planteado con nuevos argumentos de por qué estimamos que esta norma sí debería tener carácter general. Nuevamente, eso es materia de legalidad del juez de fondo. Pero es cierto que la justicia ha tendido a negar ese carácter genérico o aplicable hacia el futuro. Gracias, abogado. Su palabra. Sí, la excelentísima Corte Suprema, justamente a propósito de una reclamación de ilegalidad de Chilectra, que en ese momento era Chilectra y no en él, se pronunció, digamos, tanto la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago como la excelentísima Corte Suprema de Justicia, y en ambos casos, de un modo unánime, descartó justamente esta tesis de Chilectra, ahora en él, que lo sustancial era exactamente eso lo que pretendía, hacer vinculante la circular 2990 para la superintendencia. Ahora ahí justamente se explicó, como también yo lo hice minutos atrás, que básicamente fue un oficio que dio respuesta directa a una consulta de la Asociación Gremial de Distribuidoras Eléctricas, que quería saber justamente cuál era esta metodología que se estaba aplicando, digamos que se sabía que existía, pero que no la conocían en su detalle. Y obviamente, en el marco de la debida transparencia que ha de existir en aquel entonces, se respondió justamente comunicando, digamos, esta metodología, los términos en que se estaba, digamos, requiriendo. Ahora ya, un par de años después, digamos, a todo dar, si se me perdona la expresión, ya las multas que aplicaba la superintendencia para este tipo de infracción, que tiene que ver con justamente el exceso de índice continuo de suministro, ya, digamos, habían cambiado en su factor de ponderación, en esa parte que transforma el nivel unificado de exceso a multa en UTM. Y este tema, por ahí por el año 2009, 2010, cuando en realidad empezó a cambiar esta ponderación al momento de terminar en UTM la multa, como digo, ya en aquel entonces empezó a cambiar y no fue algo que tampoco le incomodara a la empresa. Siendo así como muy riguroso en la historia, por ahí por el año 2012, CGE justamente en un par de reclamaciones alegó esto. Y por los tribunales de justicia fue descartada esa alegación. Y luego nuevamente cayó en el olvido, hasta el año 2016, en que las multas que se venían aplicando no se correspondían exactamente con esos términos que habían sido comunicados en ese oficio del año 2007, pero como las multas seguían siendo bajas, su señoría excelentísima, no le incomodaba en realidad a las concesionarias. Pero cuando la superintendencia tomó la decisión de incrementar, como yo decía, estas multas de una manera ya más, digamos, evidente, es que se revivió esta alegación. Y se revivió básicamente en términos de justamente tratar de hacerle vinculante a la superintendencia del oficio. Y cómo, en el fondo, planteando la tesis de que lo que había hecho la superintendencia era establecer una metodología de cálculo, normativamente hablando.
En ese sentido y en ese contexto le tenía que resultar vinculante a la superintendencia, salvo que hubiese derogado esta circular, que lo hubiese modificado expresamente por otra circular. Pero acá, a la luz de los antecedentes expuestos, quedó en evidencia que lo único que había hecho la superintendencia en el año 2007 era comunicar a petición de parte una metodología que se estaba aplicando y no establecer normativamente, ni petrificando, ni nada por el estilo, digamos, esta metodología, esta herramienta. Es que esta alegación justamente fue desechada, digamos, desestimada por los tribunales de justicia, y hago hincapié que unánimemente, no hay ningún solo ministro, ni de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, ni de la Ilustrísima Corte Suprema de Justicia, por muy distintos puntos de vista que en la realidad pueden llegar a tener, que haya acogido esta alegación que, también insisto, fue llevada con mucha resonancia y fuerza a estrados por esta empresa. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No siendo así, ha terminado la vista de esta causa. Se levanta la sesión.